Gerencia de producción, programación de operaciones versus programación de proyectos. Presenta Francia Alexandra Moreno Castro. La empresa seleccionada para realizar este trabajo es Coenvase SAS. Coenvase se dedica a la venta y comercialización de productos plásticos y metálicos industriales en la ciudad de Bogotá. En entrevista con el señor Juan Manuel Jaramillo, encargado del área de operaciones y proyectos de la empresa, nos indica en qué consiste la programación de operaciones y la programación de proyectos en su empresa. Pero antes de continuar, solicitamos autorización para la grabación y reproducción de la información, la cual será utilizada para fines estrictamente académicos. Mi nombre es Juan Manuel Jaramillo y autorizo la grabación y reproducción de este video. Muchas gracias, señor Juan Manuel. Entonces nos gustaría saber en qué consiste la programación de operaciones y la programación de proyectos en su empresa. La programación de operaciones son todas aquellas actividades que tienen relación con las áreas de la empresa, que generan el resultado del producto que se ofrece a los clientes. Podría decir que es la forma de hacer las cosas dentro de la empresa, tal que las actividades realizadas permitan producir el producto final que se entrega a los clientes para cumplir sus expectativas. Por lo tanto, las operaciones tienen como objetivos. El primero es ser competitivo, esto es diferenciarse de los demás y que el cliente compre a la empresa. ¿Por qué? Fundamentalmente porque cuando un cliente compra un producto o servicio de una empresa, el cliente contacta con las personas que le ofrecen ese producto o servicio, es decir, con las operaciones de la empresa. El cliente no contacta al director financiero ni al director general, y sin embargo la empresa le está realizando el servicio para cumplir sus expectativas. Nótese que las operaciones se convierten en la principal herramienta para apoyar la competitividad de la empresa, ofreciendo un producto excelente y aportando un valor al cliente. La segunda es ser rentable, ganar dinero. En concreto, está más enfocado a reducir los costos que implica el lavado y restauración de los envases sin tocar salarios, es decir, generar mayor productividad. ¿Por qué? Hay una razón importante, y es que de forma general el 80% de los costos de personal de una empresa está ocupada por personal de operaciones, y sin embargo no nos ocupamos muchas veces de optimizar su eficiencia. Al contrario de lo que muchos puedan pensar a priori, la dirección de operaciones es una ciencia empresarial, no es ingeniería, sino gestión. Y además, una ciencia compleja por ser multidisciplinar. Está formada por un conjunto de áreas de conocimiento completamente diferentes entre sí y que han de conocerse precisamente así, en conjunto y en detalle, para asegurar la correcta toma de decisiones y optimizar la productividad y alcanzar los altos niveles de competitividad en la estrategia diseñada. Las actividades que contemplan la programación de operaciones existen siempre en cualquier empresa, no necesariamente aplican a una empresa industrial, sino de servicios. Todas poseen la función de operaciones. En efecto, las operaciones abarcan todas las actividades que van desde una idea hasta un cliente satisfecho. La satisfacción del cliente que se consigue al superar las expectativas que éste espera de la empresa a corto, medio y largo plazo, se convierte en un objetivo operativo, que éste vuelva a comprar. Entre los aspectos fundamentales que se destacan en la programación de proyectos es la definición y realización clara de los objetivos, en particular, los aspectos relativos al logro y que pueden resumirse como: el qué es la meta, el cómo es la forma o el método, el con qué son los recursos físicos y financieros, quiénes es la mano de obra, los recursos humanos, cuándo es la fecha, plazo, calendario o cronograma, con cuánto es el presupuesto, los gastos y el flujo. El cuándo pasa a ser un factor preponderante. La programación pasa a cumplir un rol muy importante, ya que sería inconcebible un proyecto donde ocurrieran cosas como las siguientes: no saber cuándo termina el proyecto, no saber qué hacer si un trabajo se atrasa o no se termina, no saber si se puede dar inicio a un trabajo porque no se sabe si los que le preceden terminaron, no saber cómo cumplir las fechas de entrega aún bajo la condición de atraso de algún trabajo. Por eso es que la programación de un proyecto presenta las siguientes ventajas: prevé situaciones, define formas de actuar, optimiza el uso de los recursos, evita mantener los recursos ociosos, minimiza costos de operación y evita las sobrecontrataciones.
La experiencia me lleva a decir que la programación de un proyecto se encuentra entre la frontera de la ciencia y el arte, ya que no existe una forma única y tampoco una herramienta que por completo sea capaz de definir la forma de realizar una actividad. Las condiciones para realizar una actividad pasan por un sinnúmero de factores de los cuales depende tener una o varias actividades terminadas antes de iniciar la siguiente, de disponibilidad y costo de recursos humanos, de recursos financieros, de equipos, de transporte, de permisos y de trabajos acelerados, fuera de jornada laboral, etc. Muchas gracias, señor Juan Manuel. Después de esta completa entrevista y en investigaciones en la empresa Coinbase SAS, podemos identificar las similitudes y diferencias entre las dos programaciones y los pasos que se deben seguir en el programa de operaciones. Las operaciones son los procesos, procedimientos, infraestructura y sistemas por los cuales la empresa ejecuta en el día a día sus actividades. Los proyectos son iniciativas orientadas a modificar en distintos grados esas operaciones, desde iniciativas puntuales para cumplir requisitos específicos hasta iniciativas que transformen a la empresa y su modelo de negocios. Todos los cambios en las operaciones pueden ser el enfoque de proyectos a dedicación exclusiva, en especial cuando el producto o servicio que proporcionan dichos proyectos implican cambios mayores en las operaciones. Los proyectos y las operaciones tienen puntos de encuentro en el cierre de las fases de proyectos cuando se hace la entrega del producto o servicio al área de operaciones, al desarrollar nuevos productos o al modificar los existentes, al mejorar las operaciones involucradas en la producción o servicios. En estos puntos de intersección se da la transferencia de conocimientos entre el proyecto y el área de operaciones. Esto se da, por ejemplo, al principio del proyecto cuando se transfieren recursos del área de operaciones al área de proyectos y luego al final del proyecto cuando se transfieren del proyecto a las operaciones. La diferencia entre la programación de operaciones y la programación de proyectos se da en que las operaciones son actividades continuas que producen salidas, es decir, productos, que se repiten una y otra vez. Involucran recursos que son asignados para hacer las mismas actividades de forma recurrente, según estándares que han sido institucionalizados en el ciclo de vida del producto. En cambio, los proyectos son actividades temporales, en las cuales se fabrica un producto, servicio, infraestructura, etc., haciendo después su entrega al área de operaciones. La programación de operaciones en Coinbase busca cumplir con los plazos estipulados para la entrega de los pedidos, facilitar el control diario y periódico de las actividades a realizar. Tiene como objetivo principal identificar y organizar en secuencia lógica todas las actividades derivadas de un proyecto, asignando tiempos y comprobación de recursos, logrando como resultado un alto nivel de eficiencia, un nivel de inventarios bajos y un excelente servicio al cliente. Su objetivo también es el de definir los recursos necesarios para la ejecución de las actividades, priorizando las actividades a desarrollar y al final del proceso comparar los resultados obtenidos con los esperados en la planeación. Entre las características principales es que deben fijarse fechas de inicio y finalización para la ejecución de las operaciones. Para programar las actividades de la empresa es necesario disponer de 3 acciones muy importantes que son actividades, tiempo y responsables. Asimismo, se divide en 3 componentes como lo es lineal, en lote y por proyectos. De esta manera, se puede identificar que las operaciones en Coinbase SAS es una función que se efectúa permanentemente en actividades repetitivas que generan un mismo resultado de producto y proveen un mismo servicio de manera constante. La programación de operaciones se realiza mediante algunos métodos como programación de lotes, gráficas de Gantt y programación de una capacidad finita. En resumen, podemos decir que la programación de operaciones es la responsable de supervisar, dirigir y controlar las operaciones de la organización. Las operaciones evolucionan conforme lo hace el día a día, que es necesaria para lograr los objetivos tácticos y estratégicos de la organización, como por ejemplo la producción, manufactura, contabilidad, soporte y mantenimiento. Que la gerencia de operaciones es un área de conocimiento que no está en el alcance de la gestión de proyectos, que es el área que se ocupa de la producción continua de lavado y restauración de los productos que comercializa Coinbase, que implica asegurar que las operaciones del negocio sean eficientes,
por medio de la atención de las necesidades del cliente y el uso óptimo de los recursos a su disposición. Involucra la gestión de los procesos del día a día que transforman los insumos, con materias primas, componentes y la mano de obra, en productos limpios y en buen estado. En consecuencia, la programación de proyectos en Coinbases es una planificación que consiste en un conjunto de actividades temporales que están alineadas con la estrategia de la empresa, las cuales se encuentran interrelacionadas y coordinadas. Los proyectos para Coinbases son claves para el logro de los objetivos. La programación de operaciones versus la programación de proyectos en Coinbases se puede definir de la siguiente manera. Los proyectos es donde se definen los objetivos, el trabajo a realizar, los recursos disponibles, el plazo y el presupuesto, mientras que las operaciones es la secuencia lógica en que se van a realizar las actividades propuestas en los proyectos. De esta manera finalizamos nuestro trabajo haciendo la comparación significativa entre las dos programaciones y agradecemos la participación del señor Juan Manuel Jaramillo del área de operaciones y proyectos de la empresa Coinbases SAS. Muchas gracias.